Dar inicio. A falta de vendedora hasta ahora tengo alarma, entonces. Ay, Dios. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo espacio para aprender más sobre toxicología. El día de hoy la doctora María Cristina Barbosa nos va a hablar sobre antídotos, un enfoque práctico. La doctora María Cristina Barbosa es toxicóloga clínica de la Universidad del Rosario, coordinadora del posgrado de toxicología clínica de la misma universidad, toxicóloga de la línea de información y asesoría toxicológica con convenio MinSalud y CISPROQUIM, toxicóloga de Clínica Los Nogales, miembro de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana, miembro de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y es tutora académica de nuestro grupo de interés. Doctora, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias, Juanita. Gracias, Luis Carlos, también por la invitación. Y bueno, pues para empezar, pues aparte de dar las gracias, pues quiero hacer una aclaración y es que el enfoque de la charla, pues es un enfoque básico, pero es un enfoque prioritario, pues a la hora de manejar de forma adecuada a los pacientes intoxicados. Entonces, por favor, me confirman si me están escuchando bien. Sí, doctora, se escucha bien. Bueno, va a haber un momento donde yo voy a hacer preguntas, entonces sí les voy a pedir el favor que estén pendientes y ustedes me van avisando pues las respuestas en el chat. A mí generalmente pues, los que me conocen saben que a mí me gusta la cosa interactiva y esto de hablarle a la pantalla es un poco complicado, pero bueno, pues nada, nos toca así en estos momentos. Entonces pues ya vamos a dar inicio a la charla. Listo, sí, señora. Listo. Entonces, pues para empezar, quiero aclarar pues para las personas y los participantes que no tienen contacto con toxicología clínica, pues cuál es el alcance de nosotros los especialistas en toxicología clínica, porque pues desafortunadamente muchas veces piensan en nosotros como intoxicación y pare de contar, pero realmente un toxicólogo clínico tiene mucha más capacidad de manejo. Nosotros hacemos parte de los equipos interdisciplinarios para el manejo de farmacodependencia, también manejamos clínicas de tabaquismo, clínicas de alcoholismo, clínicas de consumo de sustancias psicoactivas, así como los programas de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas. También pues tenemos la capacidad de hacer parte o de generar o crear programas para gestión del riesgo en el uso de medicamentos y farmacovigilancia. Por ejemplo, también podemos hacer parte de las clínicas de anticoagulación o clínicas para programas de VIH, de TBC y todos estos programas que utilizan medicamentos con alto riesgo. También hacemos parte del manejo médico de las reacciones adversas a medicamentos y problemas relacionados con medicamentos, porque es que finalmente una cosa es hacer un reporte, que eso pues lo puede hacer otro grupo, por ejemplo, el químico que hace parte del equipo de farmacovigilancia, pero ya el aporte médico y el manejo pues, de esos pacientes lo hacemos los toxicólogos clínicos. Y también pues trabajamos y ayudamos en los programas de toxicología ocupacional y las exposiciones a sustancias químicas. Ya para empezar con el tema que nos atañe, que tiene que ver con antídotos, pues vamos a definir unos antecedentes. Si ustedes al lado izquierdo de la pantalla están viendo a Panacea. Panacea es una de las hijas de Esculapio, quien nos representa pues en la medicina. Pero resulta que Panacea, que viene del griego pan, que significa todo, y de acos, que significa remedio, se decía que Panacea era, pues aparte de ser la hija de Esculapio, se decía que ella tenía un brebaje de plantas que lo lograba o que curaba todo. Entonces de ahí el nombre se queda. Y finalmente, pues el ser humano siempre ha buscado eso, una panacea, algo que cure absolutamente todo. Tanto es así que se hablaba durante mucho tiempo y hasta no hace mucho tampoco, hasta aproximadamente unos 100 años todavía seguíamos hablando de los antídotos o del antídoto universal, que se conocía como el teriaca o el teriaco. El más conocido o el más famoso fue el mitridato, que el mitridato pues fue
fue un rey que tenía tanto temor a morir envenenado como su padre, que él hacía un revuelto de muchas sustancias químicas, pues de muchas sustancias y venenos, incluyendo venenos de serpiente, aproximadamente unas 60 sustancias que las extraía la mayoría de las plantas y de los animales, y lo tomaba diariamente pues para prevenir la intoxicación y no morir intoxicado. El mito dice que realmente cuando él necesitó morir, no pudo morir envenenado y pues le tocó decirle a uno de sus soldados que lo apuñalara y lo matara porque no podía morir supuestamente de haber tomado durante tanto tiempo ese mitridato. Pero pues en últimas, uno quisiera, y la mayoría de los médicos quisiéramos también, incluso los pacientes quisieran que nosotros tuviéramos esa pildorita, esa cosa mágica, esa cosa cura todo, pero pues la verdad no es así. Nosotros no tenemos nada que lo cure todo, ni tenemos mitridato, ni tenemos teriaca, entonces pues nada, por eso esta charla, el enfoque que le vamos a dar y el manejo práctico de la intoxicación. Para ponernos un poquito en contexto también, pues nosotros tenemos que saber que la Organización Mundial de la Salud, más o menos hacia 1980, creó un programa, que es este programa para el manejo y monitorización de sustancias químicas, y lo hizo a través de la Organización Internacional del Trabajo, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y pues la Organización Mundial de la Salud. En 1980 se unen y dicen, bueno, venga, tenemos que crear un programa internacional de seguridad para manejo seguro y uso de sustancias químicas. Y dentro del programa tienen una guía que ustedes la ven acá. A ver, pongo mi señalador, ustedes la ven acá señalada, que se refiere a la disponibilidad de antídotos pues, a nivel mundial. Entonces ellos siempre emiten conceptos sobre la disposición de antídotos que teóricamente pues los países que hacemos parte de la Organización Mundial de la Salud pues debemos tener a la mano. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, este es el último documento que ellos sacan. Ellos tienen la lista de los medicamentos esenciales. Entonces, esa lista de medicamentos esenciales es la que define o la que da como las pautas, por decirlo así, de lo que deberíamos tener los países para el uso de antídotos en este caso. Esta lista la publican en el año 2019, sin embargo, a través de los años han venido sacando de esta lista de medicamentos esenciales muchos productos. Si ustedes se fijan, les puse la lista completa publicada para el año 2019 y fíjense que tienen antídotos no específicos como por ejemplo el carbón activado, medicamentos o antídotos específicos como la N-acetilcisteína, como la atropina por ejemplo, pero fíjense que en la lista principal no aparecen medicamentos tan importantes como por ejemplo los antivenenos, y eso que es un problema de salud pública, los accidentes ofídicos por ejemplo, y no aparece por ejemplo medicamentos que deben estar a la mano como el flumazenil, ¿sí? Entonces es una lista corta, es una lista pequeña que en últimas pues se queda corta para lo que debemos tener disponible. Sin embargo, ellos a través del documento explican que esto es lo esencial, pero todo lo que cada país considere según su prevalencia de intoxicaciones, pues cada país debe tenerlo disponible a la mano. Para Colombia, los antídotos hacen parte del grupo de medicamentos de vitales no disponibles. No todos los antídotos en Colombia son vitales no disponibles. Hay algunos que están cubiertos por los planes de beneficios o por los medicamentos pues, que utilizamos en los hospitales, como por ejemplo pues, la atropina. Sin embargo, la mayoría de antídotos para el país están dentro del grupo de vitales no disponibles. Y voy a leer acá literalmente. Vital no disponible son los medicamentos indispensables que son irreemplazables para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente y que no se encuentran disponibles en el país o las cantidades no son suficientes. Entonces, el problema que tenemos en Colombia es precisamente que la mayoría de las veces las cantidades no son suficientes o no están disponibles. Nos pasa a nosotros frecuentemente en toxicología, como por ejemplo con los quelantes o algunos antídotos de los cuales vamos a hablar más adelante, o lo que nos está pasando ahorita con muchos otros medicamentos que ni siquiera son antídotos, y es que se agotan pues por patologías y por pandemias como
como esta de coronavirus que hace que no solamente los antídotos, sino otros medicamentos no estén disponibles o no hayan cantidades suficientes en el país para la demanda. En la parte derecha ustedes ven algunas resoluciones que tienen que ver pues con esos medicamentos. No voy a hablar acá más cosas, ahí está el link, esto lo encuentran en la página del INVIMA por si alguien quiere profundizar. Pero bueno, la cosa es decir, bueno, ¿qué es un antídoto entonces? Según la Real Academia Española, un antídoto es un medicamento en contra de un veneno. También es una medicina o es una sustancia que contrarresta los efectos nocivos de otra sustancia. Ya otra cosa que no tiene que ver con medicina es un medio preventivo para no incurrir en vicio o falta. Sin embargo, pues nosotros tenemos que ir más allá, ¿cierto? La parte ya que nos atañe y qué es un antídoto. Según ese programa internacional de seguridad de manejo de sustancias químicas, un antídoto es un agente terapéutico. Y entonces, ojo con lo siguiente, terapéutico implica que sea un medicamento que contrarresta las acciones tóxicas, ya sea de un medicamento, de un tóxico o de una toxina. Recuerden que un medicamento es pues una sustancia química, que es un principio activo que está contenido en unos excipientes, pero que tiene una finalidad terapéutica. Un tóxico puede ser una sustancia, o generalmente acá se refiere a una sustancia química, que puede producir pues enfermedad en las personas. Y una toxina se refiere pues a esos derivados biológicos, ya puede ser de plantas o de animales, ¿sí? Entonces los antídotos contrarrestan esos efectos de estos tres grupos de sustancias. Pero ¿cómo trabajan los antídotos? Ya sea que modifiquen la cinética de la sustancia tóxica, ya vamos a ver algo, interfiere con el efecto de ese tóxico o de ese medicamento en el sitio o en los receptores, o aumenta la dosis letal media de una sustancia tóxica o de una toxina. Recuerden que esa dosis letal media está definida por la dosis letal de la sustancia sobre la dosis efectiva o lo que yo necesito pues para que se produzca un efecto. Entonces, cuando yo aumento esa dosis letal media, posiblemente lo hago a través de un antídoto. Entonces, ¿cómo los antídotos van a modificar la cinética de los medicamentos, de los tóxicos o de las toxinas? Entonces, lo pueden hacer a través de la prevención de la absorción o de la unión de un tóxico o de un medicamento a su receptor. También lo pueden hacer antagonizando el efecto, o antagoniza, perdón, el efecto de la sustancia química. Me voy a devolver acá que se me pasó. Listo, por oprimir. Entonces, antagoniza el efecto del órgano o del sitio, y esto, por ejemplo, lo hace medicamentos como la naloxona, que es un antagonista de un receptor, pues, opioide. También lo pueden hacer neutralizando directamente la sustancia o inhibiendo la formación de metabolitos tóxicos, algo así como, por ejemplo, lo que hacemos con la trampa iónica, por ejemplo, o con el uso de alcohol etílico en intoxicación por metanol. Entonces, acá en este esquema podemos ver, este es un artículo muy interesante que publicaron el año pasado, donde hacen como un resumen de lo que tenemos disponible actualmente de antídotos. Entonces, dentro de los mecanismos de acción de algunos, acá claramente no están todos los antídotos, entonces tenemos 4 mecanismos de acción principales. Entonces, 1, los antídotos que actúan directamente sobre la toxina. Entonces, acá les señalé, por ejemplo, la alcalinización urinaria. Entonces, se forma, acá cuando hablamos de alcalinización urinaria es que tenemos la sustancia o tenemos el metabolito tóxico pues de esa sustancia, pero lo que hacemos es tratar de sacar directamente esa toxina del cuerpo. Lo hacemos a través también de los quelantes. Entonces, cuando hay metales o intoxicación por metales pesados en el cuerpo del paciente, pues la única que tenemos es quelar, o que es agarrar ese metal pesado y sacarlo del cuerpo pues a través de la orina. Sin embargo, fíjense que ellos hablan en ese mecanismo de acción directo sobre la toxina, hablan de medicamentos o antídotos no específicos, como por ejemplo la administración de carbón activado, o la administración de intralípido o de emulsiones lipídicas, que las emulsiones lipídicas son una opción que se puede utilizar en
varias sustancias, no solamente los anestésicos locales, sino en medicamentos o sustancias tóxicas que sean liposolubles, tratando de hacer una trampa a través de esa grasa, pues, para sacarlo del cuerpo. Ya acá estamos viendo otro mecanismo de acción, y es que ese antídoto puede trabajar a través o puede trabajar en el receptor o en una enzima específica. Entonces, si hablamos de enzimas, por ejemplo, acá tenemos lo que hace el etanol, que es trabajar sobre la enzima, sobre el alcohol deshidrogenasa, para que empiece a metabolizar el alcohol y no metabolice, por ejemplo, el metanol. Diferente, por ejemplo, acá lo que hace el fomepizol. Entonces, el fomepizol también actúa sobre la enzima, pero no es un antagonismo competitivo como lo hace el etanol. Les puse acá, les señalé, acá, bueno, acá se me corrió la flecha, y es que les estaba señalando acá estos dos antídotos que trabajan directamente sobre los receptores, ya sea la naloxona o el flumazenil. Y vamos a hablar bastante de ellos porque pues son de uso relativamente frecuente, pero adicionalmente es una pregunta muy frecuente cuando hacen las llamadas o cuando consultan o nos consultan o nos preguntan a los toxicólogos, es una de las preguntas más frecuentes. ¿Necesito el antídoto, sí o no? Ya vamos a ver más adelante. Otro mecanismo de acción que tienen los antídotos es trabajar a través de o eliminar los metabolitos tóxicos de las sustancias. Acá les coloqué, nosotros pues utilizamos frecuentemente, ustedes ven ahí está la N-acetilcisteína, la nombran ahí para el acetaminofén, paracetamol, ya vamos a mirar, nosotros le damos también otros usos a la N-acetilcisteína, pero pues ahí está uno de los antídotos que se utiliza para el cianuro, que es el tiosulfato de sodio. Entonces ya hay un metabolito tóxico que se formó, pero hay que buscar la forma de eliminar ese metabolito tóxico. Y hay otros, ya el último grupo, y es que trabaja ya, entró el tóxico, ya está el metabolito y ya está produciendo efectos en el cuerpo. Entonces, para disminuir esos efectos tóxicos o dañinos en el cuerpo, se pueden utilizar algunos otros antídotos, y ahí les señalé la atropina. La atropina, pues ellos la nombran ahí para esa intoxicación por inhibidores de colinesterasa tipo organofosforados, pero pues también tenemos, por ejemplo, el uso, esto acá, a ver si aparece mi señalador, esto acá, esto, son dosis altas de insulina. Esas dosis altas de insulina que están descritas para las intoxicaciones por betabloqueadores y calcioantagonistas. También tenemos otro tipo de antídotos no tan disponibles como quisiéramos, como por ejemplo la piridoxina para la intoxicación por isoniazida, pero sí tenemos un poco más de disponibilidad, por ejemplo, de vitamina K para manejo de intoxicaciones por warfarina, más que warfarina, que no es tan frecuente pues, de intoxicación como tal, sino por mal uso o por interacciones de medicamentos. Tenemos, hace parte de los antídotos para algunos rodenticidas que están dentro de ese grupo que nosotros denominamos superwarfarínicos. Entonces ustedes van a ver que tienen una lista de antídotos. Es más, si ustedes se meten a internet y tienen listas, si ustedes van y se meten a la página de Dr. Randy, tiene otra lista, si se meten a Dr. Negrete, tiene otra lista, o sea, todo el mundo publica listas de antídoto y las indicaciones, ¿sí? Pero más que las listas, lo que nosotros necesitamos que ustedes entiendan es cuándo y por qué utilizar un antídoto. Y no volverlo una cosa rutinaria que si no tengo antídoto moriré o si no tengo antídoto perderé la cabeza. O sea, hay que tranquilizarnos, no digo que se pongan tan frescos con el manejo de un paciente intoxicado, obviamente todos le corremos pues a todos los pacientes, pero especialmente el paciente intoxicado genera estrés. Sin embargo, la prioridad no es pensar en el antídoto y saque la lista y sin antídoto se va a morir el paciente, no. Nosotros como médicos tenemos la capacidad de hacer un manejo adecuado del paciente, pero siempre y cuando lo hagamos de forma organizada, que es lo que vamos a ver. También tenemos un consenso, este fue un consenso que publicaron en el año 2018, se reunió un grupo de expertos de
varios departamentos, incluían pues toxicología clínica, farmacología, oncología, medicina de emergencias, pediatras. Entonces este consenso de expertos se reúne y dice, bueno, venga, miremos porque es que la Organización Mundial de la Salud nos está sacando una lista de medicamentos esenciales, pero resulta que cada vez nos ponen menos antídotos como esenciales y algunas veces algunos sistemas de salud se agarran de esas listas de la Organización Mundial de la Salud para, digamos, disminuir la disponibilidad de algunos productos o medicamentos. Entonces este grupo de expertos se reúne y dice, bueno, venga, miremos realmente qué es lo que necesitamos nosotros para tener en nuestros servicios de urgencias y como más o menos con qué tanto tiempo de disponibilidad lo debemos tener. Entonces ahí les subrayé en rojo, ellos consideran que por lo menos debemos tener 45 antídotos disponibles. Si ustedes recuerdan la lista que yo les mostré de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, más o menos eran unos 15 productos. Acá, fíjense que el panel de expertos dice, no, necesitamos más o menos 45 y sin contar, doctores, que ahí no nos incluyeron en este panel de expertos los antivenenos, o sea, no nos incluyeron los medicamentos antivipéridos, anticoral, antilonómicos, antiarácnidos, antiescorpiónicos, o sea, nada de eso lo incluyeron. Entonces, la lista puede ser un poco más larga de los 45. Entonces, ¿qué hicieron este grupo de expertos? Dijeron, bueno, vamos a responder 5 preguntas y con esas 5 preguntas miramos si el medicamento lo metemos en este consenso o no. Lo primero que ellos se preguntaron es, bueno, ¿ese antídoto del que vamos a hablar es efectivo? ¿Es efectivo realmente para esa intoxicación? ¿Sí o no? Si la respuesta era sí, entonces pasaban a la segunda pregunta y es, ¿los beneficios de administrar ese antídoto superan los riesgos del antídoto? Si la respuesta era sí, decían, listo, va pasando y va entrando a la lista. Y hacían la tercera pregunta, bueno, ¿y tener ese antídoto disponible requiere un tiempo? ¿Es el tiempo un factor importante para la disponibilidad de este antídoto? Y si la respuesta era sí, decían definitivamente el antídoto o el medicamento hay que meterlo en la lista, pero hay que definir el tiempo. Entonces ya hicieron las siguientes 2 preguntas y era, ¿es necesario que el antídoto esté disponible de inmediato? De inmediato es que esté en el carro de paro, ¿sí? Y lo otro que dijeron, bueno, ¿se puede tener ese antídoto dentro de la primera hora? Y dejaron de todas maneras una lista de otro grupo pues de antídotos para completar los 45, donde decían, bueno, puede que no esté en el carro de paro y puede que en la primera hora, o sea que la primera hora es que esté dentro de la farmacia del hospital y la opción es que haya un grupo, ya sea de interinstitucional o que se unieran varios hospitales para que se presten antídotos, por ejemplo, o que tuvieran un banco externo de antídotos o que antes de las primeras 24 horas el paciente tuviera el acceso al antídoto. Entonces dijeron, bueno, hagamos una lista para esos antídotos que necesitan estar disponibles en las primeras 24 horas. Entonces ellos, en recomendaciones generales, ¿qué nos dicen? Nos dicen, bueno, miren, hay medicamentos que deben estar en el carro de paro y dentro de esos medicamentos de carro de paro, fíjense que nos ponen 23 antídotos. Los principales, si se los puso en negrilla, son el antídoto para los opioides, el antídoto para las benzodiazepinas y el antídoto para el cianuro. Y sí que sufrimos en Colombia para la disponibilidad de antídotos para cianuro, por ejemplo. Muchas instituciones de tercer nivel o cuarto nivel, que realmente ahora son baja, media y alta complejidad, muchas de las instituciones de alta complejidad no tienen ni siquiera la disponibilidad de los antídotos para el cianuro. Tienen pues la disponibilidad de antídoto para los opioides y las benzodiazepinas, pero por ejemplo si nos vamos para las áreas rurales no tienen ni el uno ni claramente el otro, ¿sí? Entonces, pues, ¿por qué son importantes sobre todo estos 3? Porque pueden producir por depresión respiratoria, depresión neurológica o por falla multiorgánica en los pacientes, como pasa con el cianuro, ya después unas lesiones irreversibles, donde puede que uno le coloque el antídoto al paciente, pero ya uno va a ver que el deterioro del paciente, sobre todo en la parte neurológica, ya es irreversible, y eso nos pasa sobre todo es con cianuro. Entonces, si uno coloca esos antídotos para el cianuro, los coloca tarde, uno ve que puede que la parte hemodinámica mejore, puede que se disminuya el requerimiento de vasopresor, pero la parte neurológica del paciente no mejora, y algunos pacientes pues terminan falleciendo, quedando con unas secuelas neurológicas terribles. Ya luego nos dicen, bueno, dentro de los medicamentos o antídotos que deben tener disponibles para la primera hora, fíjense que el primero que coloqué es la N-acetilcisteína.
que es un antídoto que teóricamente deberíamos tener dentro de la primera hora, pero nos pasa que muchas veces ni siquiera en instituciones de media y alta complejidad tienen la N-acetilcisteína disponible. Y como vamos a ver más adelante, la N-acetilcisteína no solamente la utilizamos para las intoxicaciones por acetaminofén, sino que la utilizamos para otro tipo de intoxicaciones. De hecho, el Ministerio de Salud tiene una resolución desde el año 2017, un decreto, perdón, desde el año 2017, donde le hace una recomendación a las instituciones prestadoras de servicios de salud que tengan disponible la N-acetilcisteína, sobre todo pues, en bajos niveles o en primeros niveles en las áreas rurales, porque tenemos mucha intoxicación por paraquat. Entonces, desafortunadamente, muchos de estos pacientes terminan falleciendo por la letalidad claramente del producto, pero adicionalmente por la falta de disponibilidad de N-acetilcisteína, y ni siquiera es costosa. Es un medicamento que realmente las ampollas de N-acetilcisteína son baratas, 5 ampollas valen 20.000 pesos, entonces a veces uno como que no se explica por qué no están disponibles. Yo metí dentro de la disponibilidad, y digo lo metí porque no estaba dentro del consenso, los antivenenos son medicamentos que nosotros deberíamos tener disponibles en los primeros niveles de atención, porque es que el paciente no consulta al alto nivel de complejidad. El paciente mordido por serpiente generalmente llega a un área rural, a un sitio de muy baja complejidad, y es ahí donde debería estar el antiveneno disponible. Pero fíjense que ellos, aparte de eso, dicen, vea, hay otros antídotos que deben estar disponibles, y fíjense que nos meten el etanol en ampollas, no whisky ni aguardiente, y el fomepisol. Y le pongo el asterisco a la pralidoxima porque resulta que la pralidoxima no está dentro de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, para esa misma época, 2017-2018, la Organización Mundial de la Salud dijo, no, pues la pralidoxima no es tan efectiva prácticamente para la intoxicación por inhibidores de colinesterasa tipo organofosforado, pero este panel de expertos discute eso y dice, pues no nos parece, no estamos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, porque es que tenemos poca disponibilidad de pralidoxima, y la mayor experticia del uso de pralidoxima la tienen esos países con ese tipo de intoxicaciones como arma química, por ejemplo. Entonces dicen, la meteremos en la lista, y la ingresan a esta lista de la publicación de 2018. También hay unos casos especiales que nombran en este consenso, se los puse también en negrilla, y es las intoxicaciones por alcoholes tóxicos como metanol y etilenglicol, la intoxicación por cianuro, y la intoxicación por productos que alteren los factores de coagulación, en este caso como por ejemplo las warfarinas o las superwarfarinas, son sustancias tóxicas que pueden tener más de un antídoto, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué dicen? Y ahí lo coloco en la cuarta parte, la disponibilidad. Pues como esos 3 grupos de intoxicaciones pueden tener más de un antídoto, pues lo ideal es que cada uno o cada institución tenga disponible el que prefiera. Si ustedes ven en el cuarto sitio de la diapositiva, acá, estas son las ampollas de alcohol etílico. ¿Sí? Estas ampollas de alcohol etílico, fíjense que vienen de 5 mililitros al 99.9%. Sin embargo, esta presentación de ampollas de alcohol etílico se pueden tener de 10 mililitros también con 99% o al 96%. Hay presentaciones incluso de 50 mililitros. ¿Sí? Pero la cosa es, vaya usted, encuentre en una institución de alta, media o baja complejidad ampollas de alcohol etílico. Casi que no las encuentran, y volvemos a lo mismo, no son medicamentos costosos, son medicamentos que desafortunadamente no prestan atención pues para tenerlas disponibles. Entonces, ¿qué debemos tener de forma inmediata y qué sería lo ideal, lo mínimo que deberíamos tener en nuestro carro de paro? Les puse las fotos de los 3 medicamentos principales: naloxona como antídoto de los opioides, flumazenil como antídoto de las benzodiazepinas, y tiosulfato, que digamos que es uno de los antídotos de cianuro más disponibles y más económicos. Hay otros antídotos que deberían utilizarse, estar más disponibles, pero como son vitales no disponibles, desafortunadamente es muy difícil de conseguirlos en el país. Pero fíjense que en la lista nos ponen medicamentos como la atropina, que es así, pues digamos que relativamente la encontramos más o menos casi en todo lado. El azul de metileno también difícil de conseguir en niveles de alta complejidad, porque pues también se utiliza para manejo de shock, entonces pues digamos que relativamente un poquito más frecuente.
el dantroleno, ya lo habían nombrado cuando hablaron de hipertermia maligna hace como unas 2 o 3 semanas también a través de Toxic UR. Las emulsiones lipídicas que no están muchas veces ni siquiera disponibles en sitios de alta complejidad, medicamentos como por ejemplo el glucagón, que cada vez también es más difícil de conseguir porque es que no se utilizan frecuentemente, y ese es uno de los problemas que tenemos con los antídotos, que a veces uno dice, pero ¿por qué no lo compran? Sí compramos, lo que pasa es que se vencen, no los usan. No, sí, claro, desafortunadamente lo que tiene toxicología es eso, pues que uno no sabe con qué tanta frecuencia le van a llegar los pacientes, pero hay que tener el antídoto a la mano, porque es que con un paciente que usted salvó ese paciente, entonces hay que tenerle el antídoto a ese paciente. No sabemos cuándo va a llegar, pero hay que tener el antídoto disponible porque es una vida que se va a lograr salvar muchas veces, y sobre todo esto nos pasa con cianuro. Ahí está naloxona y bueno, otros medicamentos que son un poco menos fáciles de conseguir. Ahora, una cosa es tener esas listas, que doctor Randy y doctor Negrete publiquen las listas y que nosotros googleemos listas de antídotos. Y otra cosa diferente es decir, bueno, venga, de verdad, miremos qué documentos nos van a soportar varias cosas. Uno, el abordaje que yo le voy a hacer a mi paciente intoxicado, cómo utilizo los antídotos, cuáles son las indicaciones de esos antídotos. La mayoría de las instituciones desafortunadamente no cuentan con un servicio de toxicología clínica, y eso es muy desafortunado, porque finalmente pues así como nosotros le pasamos interconsulta al cirujano para la apendicitis, pues la interconsulta del paciente intoxicado debería hacerse esta toxicología clínica, y seríamos nosotros los que deberíamos trabajar en equipo interdisciplinario para el manejo de los pacientes. Desafortunadamente eso no sucede. Entonces, pues igual acá hay 2 guías, las 2 guías más importantes del país, donde les da a ustedes las pautas para el abordaje y manejo inicial de ese paciente intoxicado. Y siempre será pautas iniciales. ¿Por qué? Porque es que ya la parte más avanzada, más compleja, pues nos corresponde a nosotros hacerla, pero de forma pues presencial. Están las guías del Ministerio de Salud, que pues, se hicieron en el año 2016, desde el año 2017 aparecen en la página del Ministerio de Salud. No las busquen por Google porque no las van a encontrar por Google, hay que meterse a través de la página del Ministerio de Salud y buscarlas por biblioteca. Por Google aparecen las 2008, que claramente ya están bastante desactualizadas. Y tenemos estos protocolos de manejo del paciente intoxicado que publica Ciento junto con la Universidad de Antioquia. Ciento pues es una línea de emergencias de la Universidad de Antioquia. De momento pues no se encuentra funcionando, pero pues hay una línea de emergencias que está funcionando en Antioquia soportando mientras Ciento retoma actividades. Entonces, bueno, ¿cuándo administrar un antídoto? Entonces, lo que debemos intentar responder es lo siguiente. Bueno, ¿quién es el paciente? ¿Listo? Y ese paciente, pues nos referimos a la edad, al sexo, bueno, todas las características que debemos intentar evaluar del paciente. ¿De quién es el producto? ¿De quién era la sustancia, el medicamento o lo que se haya tomado el paciente o untado, por ejemplo? Porque es que a veces es que se les riega. ¿Cuándo sucedió? Y ese cuándo es importante, no solamente para hacer las medidas de descontaminación como lavado gástrico, administración de carbón activado, sino también, por ejemplo, hacer descontaminación externa. Muchas veces, y sobre todo en las áreas rurales, yo casi siempre le digo a los médicos, no, es que el paciente hace 6 horas y él se bañó. Sí, doctor, pero usted lo bañó o ayudó a la descontaminación. Si la respuesta es no, yo siempre les digo, debe hacer la descontaminación, porque es que esa responsabilidad es suya, ¿sí? O sea, es uno como médico el que debe asegurarse sobre todo que ese paciente haga un baño externo adecuado. ¿Qué se refiere al producto y el por qué? Pues también muchas veces es importante. Es importante, pero para hacer un manejo interdisciplinario, no porque es que usted es un intento suicida, entonces si se quiere morir no le voy a correr o no le voy a poner antídoto, no, realmente no. Ese por qué es para un equipo interdisciplinario, sobre todo en los intentos suicidas, pues obviamente la valoración por psiquiatría. Entonces, ¿cuándo administrar un antídoto? Lo primero, uno, ¿cómo está el paciente? ¿Cuál es la condición clínica del paciente? Porque dependiendo de esa condición clínica, pues yo voy a determinar si sí o no va
haber requerimiento o voy a tener la necesidad de colocar un antídoto. Como vamos a mirar, la administración o pensar en antídotos no debe ser un procedimiento rutinario, así como cuando ustedes vieron la semana anterior manejo, o la semana, o hace 15 días manejo del paciente intoxicado, no debe hacerse de forma rutinaria el lavado gástrico y la administración de carbón activado. No es que eso sea para todo el mundo y por si las moscas, no, debe haber unas indicaciones. Lo mismo pasa acá con los antídotos. Entonces, uno, lo más importante, ¿cómo está el paciente? Número dos, ¿tiene usted disponible de verdad ese antídoto? Y si usted tiene disponible ese antídoto, pues vámonos a la parte número 3. Usted conoce todo lo que tiene que conocer sobre ese antídoto que es un medicamento. Tiene usted claras las indicaciones, las contraindicaciones, las complicaciones y sobre todo las dosis y las vías de administración de ese medicamento. Y si es así, hay que mirar la cuarta cosa. ¿Es mayor el beneficio que el riesgo para colocarle el antídoto a ese paciente? Y si es así, si usted ha mirado esas 4 cosas, pues ya uno dice, bueno, puede usted utilizarlo siempre y cuando cumpla pues como con las condiciones o los requisitos para el manejo adecuado del paciente. Y ahí les puse una frase en rojo y dice, el beneficio de los antídotos generalmente depende del tiempo y es incierto. Entonces, ¿qué pasa? Que usted puede tener el antídoto, pero no siempre podemos asegurar de que el antídoto va a producir ese efecto o el mecanismo de acción descrito como lo veíamos en las diapositivas anteriores puede que lo haga, pero ya de que eso presente una mejoría clínica, neurológica, hemodinámica, cardiovascular, renal, hepática en su paciente, eso sí ya es otra cosa. Recuerden que las sustancias químicas y los tóxicos finalmente producen daño, mucho daño en diferentes órganos que dependiendo de la hora o del tiempo que se administra el antídoto, pueden ser cosas irreversibles para el paciente. Entonces, administrar un antídoto no significa que usted ya salió del paciente y se curó, porque no es así. Entonces, ojo con lo siguiente, y antes de empezar, o mejor dicho, ya empezamos hace rato, pero ahora sí nos vamos para la parte práctica. Lo primero es, uno, usted tiene que asegurar la escena. O sea, recuerde que si su paciente, por ejemplo, como pasa en las áreas rurales, es un paciente que un agricultor que estaba fumigando, la mayoría fumigan sin equipo de bioseguridad. Entonces, parte de asegurar la escena no es solamente que no le llegue a usted el guerrillero, la persona armada, lo que sea, sino tiene que mirar, ¿ese paciente está descontaminado? ¿Está adecuadamente descontaminado? No vaya a ser que llegue y entre a su institución y termine usted intoxicado, con su auxiliar intoxicada, con su jefe y todo el mini servicio de urgencias intoxicado, como alguna vez pasó hace unos 4 años en La Calera por la ingesta de una mezcla de productos de unos trabajadores, y eso no es tan infrecuente. Recuerden que hay muchos productos que son muy volátiles y pueden aumentar el riesgo para los trabajadores de la salud. Entonces, no es solamente asegurar la escena en descontaminar al paciente para que el paciente disminuya su exposición, sino que no expongan ustedes o no se expongan ustedes y no expongan ustedes a su equipo. Número 2, siempre intenten hacer un enfoque sistemático, un enfoque organizado, ¿sí? Algunas veces nos pasa cuando ustedes a veces nos llaman o nos preguntan, es que tengo un paciente, no sé, que se tomó un Roundup, que es glifosato. Ajá, sí, y no, es que se tomó el glifosato. Bueno, sí, pero ¿cómo está el paciente? Entonces empiezan a dar unas características clínicas como desorganizada, como no, está hemodinámicamente estable y se ve bien, ha tenido vómito, pero se ve un poco pálido. Entonces, como una cosa ahí como desorganizada, entonces lo mejor es, espérese un momentico, organicémonos para que así como usted me está dando o le voy a pedir una información organizada, usted se acostumbre a hacer una evaluación también organizada de su paciente y va a ser más fácil tratar de identificar si hay algo que amenace la vida de su paciente o si está frente a un toxidromio o no. La desorganización hace que fácilmente a ustedes se les pase un toxidromio, así esté súper descrito o esté de libro. Por eso dicen, doctores, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, si usted no sabe algo y aparte de eso lo hace de forma desorganizada, así tenga un cuadro muy florido, no lo va a lograr detectar. Entonces, determine qué amenaza la vida de su paciente. Y si hay algo que está amenazando la vida de su paciente, eso es lo primero que usted tiene que intervenir. Entonces, no es lo primero que usted tiene que pensar en antídoto, no. Lo primero es, ¿qué le amenaza la vida a su paciente? Y empezar a manejar eso. Ya
Ahorita vamos a mirar un poquito con unos casos. Entonces, este enfoque sistemático que yo lo amo, pero digamos que es muy sencillo, pero a veces pareciera que fuera como descrito fácilmente, sencillo muchas veces, pero a la hora del estrés uno con el paciente como que uno dice, juepucha, me embolaté con este enfoque sistemático, pero lo importante es, uno, cuando usted se acerca a un paciente y usted haya asegurado su escena, usted lo primero que tiene que mirar es el estado neurológico de su paciente. ¿Está su paciente consciente o inconsciente? ¿Cierto? Y acá yo ya voy a empezar a hacer preguntas y si quieren abrir el micrófono y participar o me ayudan con el chat. Pero lo primero que ustedes tienen que evaluar es su paciente, eso es AJA, Asociación Americana del Corazón. Su paciente, escena segura, así como hacían de estudiantes, escena segura, y luego se acercan al paciente, ¿responde o no responde? Si su paciente no responde, ¿qué toca hacer? Doctores, por ahí alguien del chat. Si el paciente no responde, ¿qué deben hacer? ¿Hay alguien escribiendo, Juanita, o nadie escribe? Sí, señora, escribieron pulso y respiración. Eso, muy bien. Entonces, si su paciente no responde, activan sistema, ¿cierto? Y mientras gritan, activan código azul o lo que sea, deben tomar pulso y respiración. ¿Listo? Si su paciente tiene pulso y respira, usted respira también y dice, listo, enfoque sistemático. Pero si su paciente no respira, lo siento, doctor, si no respira y no tiene pulso, porque así ya es otra guía y es reanimación. Y el paciente intoxicado se reanima como se reanima cualquier otro paciente. Inician con compresiones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 por 2, ciclos de 5 y cada 2 minutos van tomando pulso y eso es AJA común y corriente. Esto no va acá, nosotros no es que reanimemos diferentes. Las sondas, doctores, no reaniman. Entonces, la prioridad es la sonda. No, no, señor, la prioridad no es la sonda. La prioridad es que usted se organice con su paciente. ¿Listo? Entonces, si su paciente respira y su paciente tiene pulso, usted empieza rápidamente su enfoque sistemático. Uno, su vía aérea es permeable y es sostenible, o sea, el paciente respira y será que va a seguir o será que se va a mantener adecuadamente esa respiración con lo que usted está encontrando y ahí el estado neurológico es supremamente importante. La buena ventilación, tienen que mirar el patrón respiratorio, tienen que auscultar, tienen que tomar la frecuencia respiratoria, no es calcularla, tienen que tomarla, contarla, tienen que mirar la saturación y se las pongo resaltado porque es que muchas veces nos pasa pacientes con Glasgow de 6 y respiran y saturan 90, 92. Listo, ¿y ya intubaste tu paciente? No. ¿Y por qué no lo has intubado? No, porque es que satura 92. No, doctor, es que no, la indicación para intubar un paciente no es la saturación, es todo el global del paciente. Recuerden que nosotros no manejamos números, no manejamos laboratorios, manejamos es paciente. Así que tienen que hacer todo el abordaje completo para que no vayan a incurrir en errores. En la parte de circulación tienen que mirarle el color al paciente, la temperatura, hay que tomarle los pulsos, hay que mirar los pulsos centrales y los periféricos. Esto es supremamente importante en pediatría, sobre todo porque es difícil encontrar los tensiómetros pediátricos, sobre todo en áreas rurales. Entonces son esos pulsos periféricos los que los van a ayudar a ustedes a decir si su paciente pediátrico está choqueado o no. Mirar la frecuencia cardíaca del paciente, mirar el ritmo, tomar la presión arterial, hay que mirar la parte neurológica del paciente. Siempre tienen que calcular el Glasgow. El Glasgow debe hacerse de una forma rápida y sistemática para que ustedes tengan o más o menos tengan claro qué van a hacer con ese paciente. El Glasgow no es más o menos, no. El Glasgow es un número que usted debe dar cuando usted haga la valoración neurológica de su paciente. Las convulsiones nos hablan también de muchas complicaciones, las pupilas, aunque las pupilas no son determinantes, sino siempre se valoran de forma confiable, sobre todo porque muchas veces hay mezclas de sustancias químicas o medicamentos. Y la otra cosa que yo siempre le digo a los médicos, pilas porque como en los servicios de urgencias tenemos tanta luz, entonces ¿qué pasa? Que el paciente llega y queda debajo preciso de una bombilla, entonces cuando usted le va a mirar las pupilas, pues toda la bombilla, la luz le está cayendo en el ojo al paciente. Entonces hay que ocluir, casi que hay que pararse encima del paciente, ocluirle esa luz que le está dando directamente en la bombilla a la cara del paciente para poder hacer una valoración más confiable
de las pupilas. Y la exposición no es otra cosa que empelotar, desvestir al paciente, mirar si tiene signos de trauma, de punción, si hay algo que no sea concordante con lo que estén diciendo. Eso nos pasa frecuentemente en pediatría, que dicen una cosa y uno como que está viendo otra. Entonces, ¿qué debe intentar usted responder? Cuando usted hace ese enfoque sistemático y usted empezó su abordaje, que usted dice, bueno, listo, canalizo el paciente, voy a monitorizar al paciente, tomemos un electrocardiograma, hagamos una glucometría, pongámosle oxígeno al paciente y usted dice, bueno, con lo que empecé a hacer, el paciente empezó a mejorar y eso es, ¿hubo respuesta al manejo? ¿Sí o no? ¿Cómo le respondió el paciente? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿O cómo vamos? Eso es lo más importante. Ya después de que usted ha empezado a estabilizar su paciente, luego usted se pregunta, bueno, ¿será que sí requiere medidas de descontaminación o no? Recuerden que no son de forma rutinaria. Hay indicaciones y hay contraindicaciones. Y una de las contraindicaciones es el tiempo. Usted no sabe cuándo pasó, no sabe cuándo se tomó el paciente el producto del medicamento. Pues si usted no está seguro y no está dentro de la primera hora, pues esa no es su prioridad. Su prioridad no es lavar. Su prioridad, por ejemplo, es intubar si el paciente lo requiere, ¿sí? Y algunas veces, pues vamos a necesitar laboratorios adicionales, pero tampoco son prioridad, ¿sí? Digamos que dentro de los laboratorios prioritarios tendríamos la glucometría y el electrocardiograma, pero por lo demás, los laboratorios no son prioridad, pues de que remito porque necesito laboratorios. No, no necesariamente. Usted lo que necesita es abordar a su paciente de forma adecuada. Entonces, cuando usted hace su enfoque sistemático, usted debe intentar mirar, bueno, ¿encontré un toxidrome, sí o no? Si no encontró toxidrome, pues no se estrese, no todas las sustancias químicas, es más, en mi experiencia la mayoría de las veces uno no encuentra un toxidrome, o sea, es muy con los plaguicidas de pronto, ¿sí? Pero por lo demás uno rara vez se encuentra de entrada un toxidrome, entonces si uno no encuentra el toxidrome, pues nada, no se estrese, pero porque no siempre va a estar presente, pero eso no significa que usted no se organice con su enfoque, su A, B, C, D del paciente y eso le va a ayudar. Toxicología tiene F, toxicología tiene G, H, me he dicho que en toxicología las letras nos llegan casi hasta la Z, pero bueno. Una cosita adicional es que, bueno, cuando hay disponible y uno pues hizo la valoración primaria del paciente y uno está interrogando al paciente, el soporte hemodinámico, algunas veces uno tiene la disponibilidad de gases arteriales. Esta es una mnemotecnia que yo desde la residencia digamos que me enamoré de ella porque es una mnemotecnia de esas que le ayudan sobre todo para esos casos que hay una acidosis metabólica severa con una un gap elevada. Entonces, cuando eso lo encuentra uno en los gases arteriales, uno puede pensar en este grupo de sustancias o tóxicos que se encuentran ahí en la lista, pero pues esa es una lista, ahí no le están diciendo qué hacer. ¿Para qué hacer? Ya cada paciente hay que manejarlo pues dependiendo de lo que usted esté encontrando, de lo que esté pensando. Entonces, pues es una lista que le ayuda a uno. Mnemotecnias hay bastantes para todas las especialidades, pero pues esta es especial para nosotros porque pues tiene lo más frecuente en acidosis metabólica. Entonces, recuerden, uno maneja paciente, no manejamos el tóxico. Y lo más importante es no hacerle daño al paciente. Entonces vamos a mirar unos casos clínicos y ahí sí por favor necesito atención en el chat para, para, para que nos logremos organizar y logremos sacar estos casos. Resulta que nos traen esta paciente al servicio de urgencias. Es una chica que tiene 15 años, que se llama Sofía, y los familiares la traen porque dicen que no saben qué pasó. Ella estaba sola en la casa y la encontraron botada así, como la ven, en la puerta del baño. Entonces la llevaron al servicio de urgencias. Cuando ella llega al servicio de urgencias, doctores, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Así la encuentran, no pónganla en ese estado, pero en su camilla. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Por favor, alguien que participe en el chat. Juanita, ¿me ayudas con la lectura? Señora, dice, primero asegurar la escena, valorar ¿Listo? conciencia, revisar si está Listo. consciente o no. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Yo Dice, llamo y yo le digo Sofía, Sofía, y Sofía hace, medio abre el ojo ahí y balbucea algo. Entonces, ¿qué hago? Voy a abrir acá este chat, a ver. tomar signos vitales.
Sí, listo, ¿qué más? Triángulo de aproximación pediátrica, Sí, monitorizar. me sirve, vale, también. Monitorizar, muy bien. ¿Y qué más? ¿Laboratorio alguno? No, dice asegurar vía aérea, Sí, tomar acá vi Juliana glicemia, Díaz, glicemia, sí señores, muy bien. glicemia. Eso es lo primero que tienen que hacer. Paciente agitado, paciente dormido, paciente medio lento, braillíquico, braillálico, lo que quieran, glucometría de entrada, siempre. Esa es una gran simuladora. Entonces, sí, lo primero que tienen que hacer es eso. Si su paciente responde o medio responde, ¿no? Como en este caso, ustedes tienen que tomar glucometría y tienen que tomar signos vitales y aquí comienza la valoración sistemática del paciente. Entonces resulta que nosotros decimos, ay, gracias a Dios, Sofía respira, tiene pulso, no hay sonidos irregulares, o sea, no hay un gorgoteo ahí en la respiración, la glucometría nos dio 123, no tiene signos de dificultad respiratoria, de hecho ella se ve pues que respira con un patrón respiratorio, valga la redundancia, normal, está saturando 93, la frecuencia respiratoria es 17, los ruidos cardíacos están rítmicos, no hay soplos, fíjense que los signos vitales están normales, el llenado capilar está normal, pero ojo con la parte neurológica, tiene apertura ocular al llamado, discreta disartria y está desorientada y localiza el dolor. ¿Cuánto nos da ese Glasgow? Alguien que me dé el Glasgow así como cuando uno calcula el Glasgow rápidamente. ¿Alguien te dijo? Todavía no, Uy, doctores. dicen 12. Recuerden que el Glasgow es una cosa que tenemos que hacer muy rápido. Apertura ocular al llamado da 3. ¿Listo? Discreta disartria, esa disartria no hace parte del Glasgow, pero la desorientación sí. Entonces eso da 4, vamos 7. Localiza el dolor, localiza el dolor, da 5, entonces nos da un Glasgow de 12. ¿Listo? Entonces tienen que aprenderlo a calcular rápidamente. Nos falta algo y aquí está ese algo que espero que las logren ver bien. ¿Listo? Y sí, ahí se ven bien. Entonces, con esa valoración médica, ¿encuentran o no encuentran toxidrome? ¿Alguna intervención adicional rápidamente que tengan que hacerle a Sofía o no? Porque nadie escribe. Nadie escribe. ¿Alguien que me diga el toxidrome, por favor, para no... Toxidromes que ya vieron a través de este grupo. Bueno, no participan, pero resulta que acá hay un toxidrome muy claro, que es el toxidrome hipnótico sedante. Y es claro porque es una paciente que tiene una depresión neurológica, pero por lo demás es un paciente que está normal. Fíjense que las pupilas están normales, el examen físico prácticamente que está normal y esa es una característica de ese toxidrome hipnótico sedante, ¿sí? Lo dan muchas sustancias, generalmente pues depresoras del sistema nervioso central, pero les puse ahí las más importantes, el alcohol, las benzodiazepinas, las drogas Z, los barbitúricos, GHB, que es una sustancia que no tenemos cómo detectarla en el país, pero que estamos seguros que está, que es el gamma hidroxibutirato, posiblemente lo utilicen o está descrito pues como sustancia de abuso o una droga que utilizan para violar porque deprime el estado neurológico de los pacientes. Entonces puede ser que esta paciente haya tomado no alguno de esos medicamentos, pero fíjense que si uno no está seguro, acá la prioridad no es el antídoto, sino es darle un manejo, un soporte al paciente. Si uno tiene intoxicación por benzodiazepinas, pues ahí sí va a hablar del antídoto, que en este caso pues sería el flumazenil. Entonces, el flumazenil sí es el antídoto de las benzodiazepinas, pero no se utiliza de forma rutinaria en esta intoxicación. Tiene dos indicaciones específicas. Uno, que haya una depresión neurológica y respiratoria en esa intoxicación por benzodiazepinas. Y número dos, que el paciente no haya tomado ningún otro tipo de producto o medicamento depresor del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque desafortunadamente si yo coloco por si las moscas, que por si acaso que el medicamento, el flumazenil, yo voy a revertir ese efecto de las benzodiazepinas, pero algunas veces ese efecto de las benzodiazepinas, digamos que nos ayuda para evitar incluso algunas otras complicaciones, no solamente pues el riesgo de convulsiones que puede tener el paciente al utilizar este medicamento, sino que a veces los pacientes toman antipsicóticos, antidepresivos y otro grupo de medicamentos y se tomaron además de eso el frasquito de goticas
de clonazepam. Entonces, pues nada, la prioridad ahí sería manejo de soporte del paciente, más no revertirle ese antídoto o ese efecto a las benzodiazepinas porque tomó otros productos. Ahí están descritas las dosis. Es un medicamento que ya vimos, debe estar en carro de paro, pero no es de uso rutinario, no es que hay flumazenil para todo intoxicado, no. Mire cómo está el paciente, nada más miremos cómo está Sofía. Fíjense que Sofía tiene un Glasgow de 12, está dormida, pero es una paciente que está soportando su vía aérea, que no tiene compromiso hemodinámico, que hay que colocarla en una posición pues adecuada por si se vomita no se vaya a broncoaspirar, pero no es una paciente que yo necesite revertirla ya, porque tiene un adecuado patrón respiratorio. Y de eso es lo que toca estar pendiente, de que respire y respire bien. Acá tenemos otro paciente. Resulta que nos traen este paciente de 35 años. No sabemos qué pasó, no tenemos ni idea. Este es el típico paciente que trae la policía que dice encontrado en vía pública. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya miramos. Lo primero que tenemos que hacer es asegurar el área, ¿listo? Llamar al paciente. Si nuestro paciente no responde, activamos el sistema. Si el paciente medio responde, activamos el sistema. Si el paciente responde, pues en cambio también activamos el sistema porque es que no trabajamos solos, siempre vamos a necesitar algo de ayuda. Y empezamos la valoración primaria del paciente. Pilas con esto porque no quiero que se genere un sesgo de que todos los pacientes son intoxicados. No, fácilmente este paciente encontrado en vía pública puede ser un paciente pues, con un evento cerebrovascular, puede ser un infarto, puede ser un paciente con trauma, puede ser un paciente que atropelló un carro fantasma. ¿Sí me explico? O sea, primero hay que hacer una valoración primaria adecuada del paciente y mirar si sí o no puede ser una intoxicación. No es que la intoxicación sea el primer diagnóstico para este paciente. Pilas porque no hay información. Entonces, este paciente respira, este paciente tiene pulso, no tiene ruidos respiratorios raros, la glucometría está normal, pero fíjense que las respiraciones son muy superficiales y la frecuencia respiratoria es de 10 por minuto y está saturando, pues ya está desaturando, se satura bajito, se satura 82. Ya está, las tensiones arteriales están, la tensión arterial está limítrofe, la frecuencia cardíaca pues está de momento normal, la temperatura de momento normal, pero fíjense que los pulsos periféricos ya están débiles, la piel está fría, el llenado capilar pues está en 2 segundos, pero muy seguramente va a seguir prolongándose ese llenado capilar y fíjense en la parte neurológica. Tiene solamente apertura ocular al dolor, que eso da 2, ¿listo? Tiene un lenguaje incomprensible, no se le logra entender lo que dice el paciente, que eso también da 2, y retira el dolor, que eso da 4. ¿Sí? Entonces, fíjense que neurológicamente este paciente está mucho más comprometido que el anterior. Y fíjense la parte respiratoria. ¿Qué tendríamos que empezarle a hacer a este paciente? Con solo esos datos. Ahí vi que alguien... Eso, muy bien, Juan David. Por lo menos si no lo vamos a intubar, al menos denle ambú. Eso es lo primero que tienen que hacerle al paciente. Entonces, como uno ya de entrada no tiene, digamos que listo todo ahí el equipo de intubación, ¿cierto? Pues ya sea que esta no es una vía aérea crash, pero pues es una vía aérea que uno dice, toca intervenir. Entonces uno empieza a dar soporte ventilatorio. Entonces uno dice, bueno, alístese el equipo de intubación y empieza a dar una ventilación, como es un adulto, una ventilación cada 5 a 6 segundos. Y termina su valoración y estas son las pupilas del paciente. Entonces, ya con esas pupilas, todos esos datos, uno dice, bueno, ¿encuentran algún toxidrome? Eso, muy bien. Es un toxidromio opioide. Entonces, fíjense que la prioridad acá para mí no fue pensar en un antídoto, mi prioridad fue hacer una valoración organizada del paciente, para mí empezar a dar ambú, tomar la glucometría, monitorizar al paciente y canalizarlo. Esa fue la prioridad, no estar pensando en antídoto como prioridad. Pero cuando ya detecté un toxidrome, pues yo digo, ah, sí, es un toxidromio opioide, muy seguramente puedo intentar el antídoto si lo tengo a la mano. Si no, me toca seguirle dando ambú, intubarlo, nada más que hacer. ¿Sí? Esa es lo que uno debe enfocar el paciente. Entonces, este toxidrome opioide es un toxidrome que pues, se describe como depresión neurológica, depresión respiratoria, la miosis y la disminución de ruidos intestinales. Sin embargo, hay unos medicamentos como el tramadol y la meperidina, que son opioides atípicos, que generan pues, un efecto, una presentación clínica diferente por su efecto serotoninérgico. ¿Sí? Algunas veces, digamos que con el tramadol es muy frecuente en paciente pediátrico, entonces los pacientes llegan agitados con distonías y convulsionando, pero si le dicen a uno tramadol, pues uno ya sabe que no va a encontrar típicamente ese cuadro que acabamos de ver en ese paciente que
que vimos. Entonces sí, acá pues podemos pensar en colocar el antídoto, en colocarle la naloxona, y fíjense que la indicación de naloxona, volvemos a lo mismo, no es rutinaria en la intoxicación por opioides, es decir, el paciente tiene la depresión respiratoria secundaria a esa intoxicación, pero ¿es el antídoto la prioridad? La verdad no, es que usted haga un adecuado enfoque del paciente y le empiece a dar ambú al paciente. Si usted no tiene la naloxona, pues intube el paciente. ¿Listo? Ahí están las dosis descritas, ¿listo? Pero pues lo más importante acá es lo que les decía, enfoque bien el paciente. Bueno, ahora, como muchos opioides, la mayoría de los opioides tienen una vida media de eliminación mucho más larga que la naloxona, entonces puede pasar que uno utilice 1, 2, 3 dosis de naloxona y logre despertar al paciente, y más que despertarlo necesitamos es que respire, pero ¿qué va a pasar? Que cuando la naloxona se va eliminando, el paciente vuelve y se deprime neurológicamente y puede que nuevamente tenga la depresión respiratoria, requiera dosis adicionales. Entonces, algunas veces, para algunos pacientes, no es para todo el mundo, se puede requerir una infusión de naloxona y se utiliza o se deja 2/3 de la dosis de naloxona que yo utilicé para revertir esa depresión respiratoria al paciente, esa dosis se la dejo por hora al paciente. ¿Listo? Pero como les digo, no es una cosa rutinaria en toxicología, cada paciente es diferente. Acá tenemos otra paciente, resulta que nos traen esta niña porque dice que accidentalmente se tomó un producto que se llama Monitor y ese producto se lo tomó hace 40 minutos, ¿listo? Fíjense el estado neurológico de la niña, fíjense el color, o sea, es una niña que lo pone a correr a uno. Llamamos la niña no responde, activamos el sistema, vemos que está respirando, pero que tiene un gorgoteo, tiene un sonido alto muy fuerte, lleno de secreciones la boca, la glucometría 136, tiene signos de dificultad respiratoria, tiene estertores en ambos campos pulmonares, está desaturada, tiene aumento de su frecuencia respiratoria, tiene la presión arterial limítrofe con aumento de su frecuencia cardíaca, la piel está pálida, está fría, está diapoforética con un llenado capilar muy prolongado y fíjense esa parte neurológica. No tiene apertura ocular, o sea, 1, no emite lenguaje, o sea, 1, y retira el dolor, ¿sí? O sea, 4. Entonces, ¿qué es lo primero que nos toca hacerle a esa paciente? A pesar de que se haya tomado el monitor. Ouch. A ver, vi que escribieron en el chat. Eso. Entonces, lo primero que toca pensar es eso, precisamente en intubar la paciente. Fíjese que pueden haber pasado 40 minutos. Mi prioridad no es hacer lavado gástrico, mi prioridad es intubar la paciente. Y ojo, porque es que a veces pasa eso, paciente intoxicado, puede que esté dentro de la ventana de la primera hora, pero la prioridad no es lavar, no es poner carbón activado, la prioridad es hacer el aseguramiento de la vía aérea de esta menor. Vemos estas pupilas y decimos, bueno, ¿tiene un toxidrome, sí o no? A ver, ¿alguien que me diga si hay toxidrome? ¿Me preguntas, Santiago, o me dices? Deiner, ¿me preguntas o me Eso sí, sin el signo de interrogación, gracias. Sí, señores, es un toxidrome colinérgico, ¿sí? Porque es que, pues, y yo casi siempre también les digo, miren, en urgencias el que piensa mucho pierde. Uno a veces por pensar tanto y como que dudarla, termina metiendo la pata. Sí, efectivamente acá hay un toxidrome colinérgico, pero independiente del toxidrome, la prioridad es asegurar la vía aérea de la paciente, no intentar lavar. Ahora, puede que necesite el lavado gástrico, sí, pero lo que primero necesita ese paciente es que usted la intube. Cuando usted tenga asegurada la vía aérea, ahí sí ya dice listo, intubado, ahí sí podemos manejar dos cosas. Uno, el soporte hemodinámico de la paciente y el uso de antídotos si lo tenemos. Y número dos, pues las medidas de descontaminación. Pero fíjense que la prioridad no es antídoto, la prioridad no es lavar, la prioridad es intubar. Entonces tenemos un toxidrome colinérgico, efectivamente, lo dan generalmente los inhibidores de colinesterasa, ya sean carbamatos o organofosforados. Monitor es un inhibidor de colinesterasa organofosforado. Entonces, ¿la atropina es rutinaria para todo el mundo? Y la respuesta es no. La atropina tiene estas dos indicaciones que les puse ahí. Manejo de cialorrea o broncorrea siempre y cuando comprometa la A o la B, o sea, la oxigenación o la ventilación del paciente, o que el paciente tenga bradicardia sintomática. La atropina no debe utilizarse de forma rutinaria. Y otra cosa, doctores, nosotros
Yo sé que utilizan todavía el término atropinización, a mí no me gusta utilizarlo porque es que atropinizar es intoxicar. Nosotros utilizamos la atropina con dosis respuesta. Usted coloca 1 miligramo o ya sea 0,02 miligramos kilo para paciente pediátrico y usted va mirando dosis respuesta. ¿Qué va a manejar? ¿La cialorrea y la broncorrea del paciente o la bradicardia sintomática? Fíjense que esta niña anterior tenía movilización de secreciones pulmonares y cialorrea, pero no tenía bradicardia. Entonces, su indicación sería esa, manejar su cialorrea y broncorrea, más no la bradicardia, porque no la tenía. Y deben tener en cuenta que esa atropina les va a aumentar la frecuencia cardíaca de la paciente. Si aumentan mucho la frecuencia cardíaca del paciente, igual un riesgo es que el paciente se termine o se complique su shock. Entonces, ojo con el uso de atropina, no debe ser de forma rutinaria, deben utilizarlo dosis respuesta. Está descrito, como les había hablado anteriormente, pues el uso de pralidoxima como para la intoxicación por organofosforados, no para carbamatos. Y la idea de esta pralidoxima es que recupere la actividad de la enzima, de la colinesterasa, para que no se acumulen esas concentraciones altas de acetilcolina en el cuerpo. A veces eso sucede rápidamente y muchas veces en estas intoxicaciones el paciente termina intubado antes de las primeras 24 horas. La utilidad por eso de este medicamento, que es lo que debatía el consenso, es que sí hay utilidad del antídoto, pero siempre y cuando ojalá se utilicen las primeras 24 horas, que no nos pasa frecuentemente. El antídoto está disponible en el país, tiene registro en INVIMA vigente. La cosa es que hayan instituciones que lo compren. Varias instituciones del país lo tienen de hecho disponible. No todas, pero es un medicamento disponible con registro INVIMA vigente, por ejemplo. Les traje este que sí que es frecuente y este es un dolor de cabeza para nosotros. Resulta que llega Brian de 28 años que se toma un producto que se llama el Sicario y se lo tomó hace 2 horas. ¿Sí? Entonces, Sicario tiene un problema y es que el que es etiquetado súper lindo como este no, no es la presentación más frecuente del país, pero con Sicario hay que tener en cuenta varias cosas. Sicario y Guayaquil líquido. Son productos de manufactura artesanal, son productos de manufactura ilegal en el país, no se sabe exactamente cada frasco que contenga. Algunos pueden tener fluoracetato de sodio, que es una sustancia prohibida en el país, pero la encontramos, ¿sí? Puede ser cianuro, que están descritos esos casos de cianuro, pues claramente los reporta ya es medicina legal, ¿sí? Hay productos o hay frascos que contienen inhibidores de colinesterasa, generalmente carbamatos, y ¿cómo deducimos eso? Pues por la clínica que está encontrando el médico, y hay productos tan piratas, que gracias a Dios parecen no contener nada, y a veces uno tiene el paciente y el paciente con el signo de la playa, gracias a Dios. Entonces, pues cuando un paciente se toma un producto de estos, cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Por eso es tan importante la clínica. Pero resulta que este paciente tiene esta descripción, es un paciente que está respirando, que tiene pulso, no tiene ruidos anormales en su vía aérea, pues está taquipnéico, el paciente no tiene ningún tipo de agregado, pero fíjense que es un paciente que está hipotenso, que está taquicárdico, que ya los pulsos periféricos están débiles, la piel está pálida, está diaforética, ¿sí? Y miren la parte neurológica del paciente. Entonces, ojo por lo que les decía, acá podemos tener dos cosas, podemos tener un cianuro o podemos tener un fluoracetato de sodio, que nos ayuda a nosotros muchísimo en toxicología, pues los gases arteriales y los electrolitos. Si hay una acidosis metabólica con anion GAP elevado y un calcio bajito con un potasio bajito, generalmente nosotros pensamos que es un fluoracetato y es, digamos, que el producto que vamos a manejar para poder hablar del antídoto a continuación. Y es que el antídoto para el fluoracetato de sodio es el alcohol etílico. Y el alcohol etílico es antídoto para intoxicación por metanol, etilenglicol, que se encuentra en los productos, en los refrigerantes para los carros. Ahí se encuentra el etilenglicol. El metanol es el alcohol industrial. Tuvimos un problema o hemos tenido problemas en esta pandemia porque en el exceso de requerimiento de alcohol etílico, muchos productos de manufactura artesanal contenían el alcohol metílico en lugar de alcohol etílico, entonces se nos aumentaron este año las intoxicaciones por metanol, desafortunadamente como consecuencia de esta pandemia. Y pues, ¿cómo hace uno pues para saber
si, si es metílico o etílico. Pues bueno, el antecedente y el examen físico del paciente, ¿sí? Porque una intoxicación por alcohol etílico es una borrachera. Pero si su borracho está descompensado y neurológicamente comprometido como este que acabamos de ver, pues muy seguramente esa no sea alcohol etílico normal, sino pues puede ser un metanol. Entonces, el uso de alcohol etílico como antídoto es para estas intoxicaciones. Les traigo las ampollas de presentación, pero pues ¿qué nos pasa y por qué les traje este caso? Porque no siempre tenemos las ampollas disponibles, entonces como antídoto para estas intoxicaciones, pues se puede utilizar el alcohol etílico en dos presentaciones. Uno, la presentación intravenosa, que son esas ampollas que acaban de ver, pero fíjense que esas ampollas vienen al 99% y para poderlas utilizar debemos llevar ese alcohol etílico intravenoso, ya debemos llevarlo al 10%. Por eso la dilución son 5 ampollas de alcohol etílico al 96 o al 99%, las diluimos en 450 centímetros de destroza en agua destilada al 5% para que este alcohol al 99% ya nos quede al 10% y ahí sí poderlo pasar de forma intravenosa. Estas son las fórmulas cortas para utilización de ese alcohol intravenoso. Sin embargo, no siempre está disponible, de hecho rara vez está disponible, por eso tenemos que conocer el protocolo oral, que ya es alcohol etílico, que pueden utilizar aguardiente, pero buen aguardiente, no también aguardiente chiviado, que es más o menos 30% en promedio de los aguardientes, 40% es el promedio de la concentración de alcohol del whisky. Entonces, esta es la fórmula corta para colocar ese alcohol etílico por vía oral, se hace a través de sonda orogástrica. Pero ojo, y por eso les puse acá abajo, ese paciente debe ser manejado en una unidad de cuidado intensivo. Literalmente y sobre todo cuando utilizamos el protocolo oral, usted no está utilizando un medicamento, usted está utilizando un producto que es depresor del sistema nervioso central, un producto que le va a producir desequilibrios hidroelectrolíticos y que de hecho una intoxicación está manejando una intoxicación con otra. Entonces se van a generar bastantes complicaciones y por eso debe ser manejado idealmente en una unidad de cuidado intensivo. Entonces a veces son muy osados, lo ponen ahí rápidamente y a veces como que a la loca en las áreas rurales, pero hay que tener mucha precaución porque este tratamiento va a generarle más complicaciones de la que ya tiene el paciente, incluyendo el shock en el paciente. Les traje usted otro caso, pues es un paciente que tiene 12 kilos, pesa 12 kilos, tiene 3 años y la mamá dice que se tomó medio frasco de acetaminofén de la presentación 7 más. Y ojo con acetaminofén porque es que acetaminofén es un dolor de cabeza para nosotros. Entonces, les traje cómo calcular las dosis de acetaminofén ingeridas en los pacientes. Entonces, ustedes tienen que saber cuál es la presentación. Recuerden que acetaminofén tiene más de 200 presentaciones en el país. Entonces, ustedes tienen que calcular la dosis que ingirió el paciente y mirar si hay una dosis tóxica o no. Esto se hace a través de las reglas de 3. Entonces, la presentación de 7 más, cada mililitro de acetaminofén de esa presentación del 7 más es diferente a la de 2 más, 0 más y eso. Tiene 50 miligramos. Entonces, un mililitro tiene 50 miligramos. Si el paciente se tomó medio frasco, que son 60 mililitros, ¿cuántos miligramos tiene? Hacen esa regla de 3 y eso les da 250 miligramos kilo. La dosis tóxica de acetaminofén es de 150 miligramos kilo. Entonces, ¿qué pacientes van a requerir antídoto que es en acetilcisteína? Pues todos los pacientes que quieran dosis superiores a 150 miligramos kilo. O si usted no sabe cuánto ingirió el paciente y hay acetaminofén en la intoxicación, siempre debe manejarse esa intoxicación hasta que se logre aclarar la dosis de acetaminofén ingerida. Pero la N-acetilcisteína la manejamos para otras intoxicaciones, que son la intoxicación por acetaminofén, intoxicación por paraquat, fósforo blanco súper frecuente en los diciembres, tetacloruro de carbono, que gracias a Dios esa vaina sí es muy rara por acá, y algunos productos hepatotóxicos. ¿Por qué la traje? ¿O por qué traje este antídoto? Porque es que también tiene dos protocolos diferentes que ustedes tienen que conocer. Es diferente el protocolo intravenoso al oral, porque aún seguimos encontrando que utilizan N-acetilcisteína intravenosa, pero están colocando las dosis orales. Entonces, ustedes tienen que saber que una cosa es utilizar la N-acetilcisteína en ampollas, como la vimos antes en la presentación, en la foto, o los sobres de N-acetilcisteína oral. Fíjense que las dosis son diferentes y el tiempo varía. Entonces, el protocolo intravenoso, la primera parte de ese protocolo dura 21 horas, y una dosis total de 300 miligramos. En el protocolo oral, fíjense que son 17 dosis
de cada 4 horas, donde prácticamente este protocolo oral, esa primera fase se demora uno dándola 3 días. Entonces, las dosis de naceticisteína son diferentes en la presentación intravenosa y en la presentación oral. Irónicamente, lo más barato son las ampollas y están cubiertas por el plan de beneficios de salud de los pacientes y es lo que no tenemos disponible. En cambio, los sobres son medicamentos que requieren MIPRES y son mucho más caros que las ampollas. Y ya para finalizar, pues les traje este caso que es un poco complicado, por eso lo dejé de último. Es un paciente que hace menos de 30 minutos empezó con mareo, con dolor de cabeza, con palpitaciones y perdió el conocimiento. Y resulta que curiosamente encuentran una botella de agua cerca al paciente, lo llevan rápidamente pues a la sala de reanimación y encuentran este paciente. Para los que estuvieron en la clase de toxidromes y abordaje, este paciente no respira, tiene pulso, pero no respira. Está con movilización de secreciones en vía aérea, está cialorreico, está con gorgoteo y tiene un olor a almendras. Tiene dificultad para respirar, está desaturado, está hipotenso, está taquicárdico y fíjense la parte neurológica, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que empezarle a hacer a este paciente? Alguien que participe en el chat. Eso, muy bien. Entonces hay que empezar a darle ambo al paciente. Y ojo, fíjense lo siguiente, porque es que a veces nos pasa con esa cialorrea. Esa cialorrea o ese gorgoteo, doctores, no es porque tenga un síndrome colinérgico, no. Es porque fíjense que el paciente tiene 3 de Glasgow. Entonces el paciente tiene tanta depresión neurológica que cómo va a estar deglutiendo saliva. Perdió la defensa de su vía aérea. Entonces es un paciente que lo primero que toca hacer es intubar. Este olor a almendras que lo detecta menos del 40% en el cual yo no estoy, está descrito pues para el cianuro. Pilas porque el cianuro realmente es una intoxicación difícil de detectar. Realmente el diagnóstico por cianuro lo hacemos es ya sea por el olor o por el antecedente, porque algunos pacientes nos llegan a urgencias con el frasco y los familiares le dicen, mire, es que se tomó esto y uno pues le llevan del frasco la cosa de cianuro, pero no es una intoxicación fácil, pero es una cosa que es muy súbita, o sea, el deterioro es súbito y es supremamente rapidísimo. El problema pues es lo que está descrito en la literatura y lo que tenemos disponible nosotros. Están descritos estos antídotos, el nitrito de amilo, por ejemplo, que lo contienen los popper, pero pues si uno tiene un popper para darle al paciente en urgencias, pues bueno, si no, no, pero recuerden que es un medicamento, ni siquiera es un medicamento, el popper es una sustancia, es un producto que está como sustancia de abuso, entonces no tiene un registro en BIMA para utilizarlo como medicamento. El nitrito de sodio, que sí tiene un registro en BIMA, es un vital no disponible, es difícil de conseguir, entonces las instituciones tienen que comprarlo con tiempo. Y lo que más tenemos disponible pues en nosotros en el país, que de hecho es bastante económico, es el tiosulfato de sodio. La hidroxicobalamina o el cianokit, que está descrito pues en la literatura americana, ellos ni siquiera nombran ya el nitrito de sodio, ni de amilo, ni de tiosulfato. Ellos cuando ustedes miran las listas americanas, incluso en el consenso decían, pues para nosotros hidroxicobalamina es el antídoto de elección, pero pues en el país que no lo han traído, nunca lo hemos tenido disponible, pues nosotros lo que más tenemos disponible es el tiosulfato de sodio. Pero la cosa es eso, que las instituciones pues lo compren. Acá están las dosis descritas de cada uno de los medicamentos. Lo ideal que sería primero colocar el nitrito de amilo en el paciente, el nitrito de sodio, llevar a metamoglobinemia al paciente y eliminar esa metamoglobinemia a través del tiosulfato de sodio. Sin embargo, si no tenemos los dos anteriores, o sea, el nitrito de amilo, nitrito de sodio, pero tenemos el tiosulfato, nosotros en toxicología pues colocamos el tiosulfato. Algunas veces, no lo puse ahí, pero también utilizamos el azul de metileno como parte de ese arsenal de antídotos que tenemos en la intoxicación por cianuro. El problema es que estos medicamentos, estos antídotos tienen que colocarse rápidamente, por eso tienen que colocarse o tienen que estar, perdón, en el carro de paro. Y
ya a muchos nos ha pasado. Hemos colocado el antídoto, lo hemos colocado ya cuando el paciente está en la unidad de cuidado intensivo, porque mientras la institución lo consigue, lo que sea, y 2, 3 días o en un día y el paciente igual ha fallecido, a pesar de que le hemos colocado el antídoto, pero es por eso, porque es tan severa la intoxicación, tan grave la intoxicación, que a pesar del antídoto, pues el paciente no va a tener un desenlace adecuado. Entonces, bueno, doctores, ya para finalizar, que me demoro en jurgo, recuerden que el manejo del paciente intoxicado es un manejo que debe ser interdisciplinario, donde debemos estar los toxicólogos clínicos como especialistas pues, del manejo de estos pacientes. Recuerden que los antídotos son importantes, pero no son la prioridad. Deben utilizarse de forma adecuada y de forma oportuna. Hay antídotos que deberían estar en el carro de paro, así sea para un paciente, porque es que es una vía, y lo más importante es que debemos pues trabajar en equipo y tratar de que se forme una red de antídotos, al menos en las instituciones. Bogotá debería por lo menos intentar formar una red teniendo tantas instituciones con alto nivel de complejidad para que pues compartan, digamos, que ese gasto de compra de los productos y que se justifique, ¿no? Que se justifique, porque sabemos que no son frecuentes las intoxicaciones y puede que no compren los antídotos porque dicen que se les va a vencer, pero si se forma una red, por ejemplo, en Bogotá, pues sería mucho más fácil podernos ayudar. No sé si hay preguntas. Muchísimas gracias para todos. Doctora, muchísimas gracias. Un tema súper importante, estuvo muy interesante. Muchas gracias. Si hay preguntas, las pueden dejar por el chat, por favor. Sí, no sé si hay preguntas. Bueno, doctora Cristina, muchas gracias por haber participado el día de hoy en la charla de hoy, y de pronto mientras las otras personas comparten sus preguntas, a mí sí me gustaría hacer un interrogante, y yo creo que, pues, primero que todo, felicitarla por su charla, muy práctica, muy chévere, muy completa. Nos dio una introducción bastante grande e importante acerca de estos escenarios clínicos que tenemos en las intoxicaciones. Yo quisiera saber si, pues bueno, ok, salimos a los espacios de los rurales y tenemos estos accidentes ofídicos que usted bien Sí. nombraba, que es un problema de salud pública en Colombia por Yo le iba a nuestras... meter, pero yo creo que de pronto en algún momento el grupo va a hacer la charla de accidente físico y no me quise meter con ese tema. No, no, pero más allá de mi duda es, ok, pueden existir estos antídotos y estas cosas en accidente ofídico. ¿Cómo hacemos para comunicarnos? Porque muchas veces en los rurales no hay, o a veces tienen esas ampollas que son de 2, 3 años, ¿sí? O 5 años por allá guardadas. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en esos escenarios? Bueno, para los casos de accidentes, bueno, igual en todos los casos, recuerden que hay varias líneas nacionales de toxicología. Una de las líneas es este convenio entre CISPROQUIN con el Ministerio de Salud. Está pues la línea de emergencias de Medellín, cuando se reactive Ciento. Boyacá tiene una línea también a través de la doctora Nayibe de Citus Boy, y la costa a través de Toxicaribe pues también tienen un grupo, ¿sí? Entonces, en estos casos de accidente ofídico, ¿qué hacer? Uno, primero guardar la calma sin relajarse tampoco así como de a mucho, ¿sí? Hacer un adecuado abordaje del paciente mordido y hacer una clasificación del accidente ofídico para mirar si el paciente requiere o no el uso del antiveneno. Mordedura de serpiente tampoco es sinónimo de suero antiofídico, entonces clasificar bien el paciente. Si el paciente va a requerir ese suero antiofídico, pues lo que deben hacer es comunicarse con alguna de las líneas nacionales. Generalmente con estas líneas, ¿qué hacemos? Eh, si dentro de la red del departamento hay disponibilidad de suero antiofídico, la línea le va a decir, algunas de esas líneas, por ejemplo, eso pasa en el Caribe, la línea está conectada con el Centro Regulador de Urgencias. Entonces, ellos dicen, ya pues como prácticamente están llamando al Centro Regulador de Urgencias, le dicen al médico, mire, no tenemos suero antiofídico por allá en Pueblito Perdido, pero el suero antiofídico lo tenemos en tal sitio. Entonces, por favor, inicie la remisión de su paciente, pues para que le coloquen el suero antiofídico. Cuando lo hacen a través de la línea de convenio CISPROQUIN con el ministerio,
pues los toxicólogos de la línea, pues ¿qué hacemos en ese momento? Les damos la asesoría, miramos y les ayudamos a mirar si el paciente sí va a requerir el suero antiofídico. Si el médico no tiene disponible el suero antiofídico, nosotros pues les ayudamos a hacer la comunicación con el centro regulador de urgencias para que remitan al paciente a un sitio adecuado donde tengan disponible ese suero antiofídico. Muchas veces incluso el médico tiene que hacer una coordinación con la ambulancia, porque el CRUE le dice, mire, inicia el traslado, pásese por tal lado, por tal pueblito, que es donde queda el CRUE, ahí recoja las ampollas de suero antiofídico y siga para tal hospital, y en ese hospital se la ponen al paciente. Entonces, para eso servimos, digamos que, o ayudan esas líneas de información toxicológica. Lo ideal sería que esos sueros antiofídicos estén disponibles precisamente en esos bajos niveles de complejidad. De hecho, hay un decreto que es el 386 de 2018 del Ministerio de Salud, donde el Ministerio de Salud ya le está diciendo desde el 2018, incluso desde 2017, le está diciendo a las instituciones prestadoras de servicios de salud, es su obligación mantener un stock de suero antiofídico. Incluso, de hecho, debería estar en los primeros niveles. No es un medicamento de tercer nivel, es un medicamento de primer nivel, es un medicamento de área rural. Que no lo cumplan en el país es diferente, pero pues la norma está, ¿sí? Entonces, eso pueden hacerlo pues la comunicación con la línea, Luis Carlos, pues para que los podamos ayudar y les ayudamos también en esa ruta pues que toca hacerle al paciente para que se vuelva una ruta dinámica y adecuada para el paciente, no como salen las noticias, la ruta de la muerte, no, sino para que sea una remisión adecuada para el paciente, un sitio donde uno sepa que le van a colocar el suero antiofídico al paciente. No sé si te aclaré la pregunta. Sí, O a los muchas gracias, doctores que van para doctora. el rural. Sí, muchas gracias. La verdad, creo que es muy útil la información y pues para todos, la doctora María Cristina, como la presentaron al principio, hace parte de la línea de atención en toxicología. Entonces, pues nada, en cualquier momento si la llegan a llamar a la línea, de pronto se contactan con la doctora. De pronto, de pronto. Yo, de hecho, si los que han hecho comunicación conmigo, yo soy la del ABC. Yo siempre soy, doctor, espérese un momentico. A, B, C. Acá hay dos preguntas que voy a responder rápidamente. Preguntan, en caso de un síndrome de abstinencia por opioides causado por la administración de naloxona, ¿qué hacemos? Nada, doctor, relájese y disfrútelo. Sí, o sea, el paciente se le va a poner agitado, combativo, hipertenso, taquicárdico, pero pues la idea es, para que esto no les pase, tienen que utilizar bien el antídoto. Por eso les decía, no utilicen antídotos y medicamentos a la loca ni con dosis inadecuadas. Pero si eso le pasa, tranquilo, trate de calmar al paciente, no le coloque medicamentos adicionales, la naloxona se empezará a eliminar y el paciente se empezará a calmar pues con el transcurrir del tiempo. Si usted se pone a sedarlo, a colocarles más medicamentos, aumentan el riesgo nuevamente de depresión respiratoria, depresión neurológica y después termina de verdad ese paciente intubado. Entonces, más bien como que evitemos que eso les pase. Y no hay un manejo específico para cada otra pregunta. No hay un manejo específico para la intoxicación por yagé o por ayahuasca. Resulta que estos son productos y ya fuera que los productos que venden ahorita comercialmente como yagé, que se volvió un negocio también, sean solamente eso, es una combinación de varias plantas y muchos incluso sustancias tóxicas adicionales, o sea, no todas las preparaciones que venden en estos rituales son yagé específicamente, sin embargo, los pacientes hacen síntomas serotoninérgicos importantes y alucinaciones y cuando hay combinación con otro tipo de tóxicos es cuando viene la falla multiorgánica y el deterioro neurológico del paciente. Entonces, no hay un antídoto específico, lo que hay es eso, un adecuado abordaje del paciente. Entonces, ¿qué tiene que empezar a hacer uno? Uno, defina si su paciente está para intubar. Si está para intubar, intúbelo, comience el soporte hemodinámico del paciente, el manejo anticonvulsivante, muy seguramente ese paciente les va a llegar convulsionando, entonces el medicamento de elección para esas convulsiones son las benzodiazepinas, por ejemplo, y sería un manejo de soporte, pero no hay un manejo específico. Lo importante es que evalúe usted adecuadamente el paciente y mire que le está amenazando la vida al paciente y usted le dé el tratamiento a ese síntoma o a ese estado del paciente sin pensar que haya, porque no lo hay, un antídoto para ayahuasca o yagé, no lo hay. Y no vi más preguntas.
Doctora, muchísimas gracias. Bueno, Y muchísimas gracias a todos y por pues todo el ahí apoyo. a lo ultimito estaba mi correo, muchísimas gracias y pues gracias por la invitación, gracias Luis Carlos. Gracias, doctora. Feliz Bueno, noche que para todos. descanses. Gracias, hasta luego, chao. Hasta luego.